Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces, solamente. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente a todos aquellos que nos van siguiendo en los podcasts y que tienen hambre y sed de Dios. Hola, mi amor, ¿cómo has estado? Hola, mi vida, muchas gracias y gracias a Dios, muy bien. Gracias a nuestro Padre que nos permite estar aquí una vez más reunidos en su nombre. Dice que cuando invocamos su nombre, cuando estamos para buscarle, Él es en medio de nosotros. Y esto no es una actividad diferente porque hemos clamado que nuestro Padre esté en medio de nosotros y que su Espíritu Santo nos dirija y toque el corazón de cada uno de nosotros para recibir su palabra. ¡Wow! Y recuerda tú que nos estás viendo compartir estos podcasts para aquellas personas que tú sabes que les hace falta escuchar de la palabra de Dios o que alguno de estos mensajes son importantes para la edificación de una vida completa, de una vida sana, de una vida conforme a la voluntad de Dios. Y bueno, amor, el día de hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema que le puse por título Hablando Vida. Y muchas personas pueden decir, ay, es que ya han hablado de eso. Sí, pero nos hemos inclinado en algún aspecto de estos más que en abarcar algún otro aspecto. Y este día vamos a hablar acerca de Hablando Vida y vamos a tomar en cuenta Proverbios 18:21. Y no solamente es que se repita, la palabra de Dios, el contenido es el mismo, pero la revelación es infinita. Puede haber un tema y lo pueden hablar diferentes personas con una revelación totalmente distinta. Así es, sí es cierto. A veces creemos que el conocimiento de Dios es muy limitado y ya leí la Biblia, y no, pues ya no la voy a leer porque ya la leí una vez. No, la tienes que volver a leer. ¿Cuándo? Todos los años de tu vida tendrás que leer la palabra porque ya estamos en este camino que nos lleva a la perfección, que es Cristo Jesús, pero su palabra es viva y eficaz y la necesitamos para cada uno de nuestros días. Y pasa algo curioso, porque todos los días Dios nos va a hablar algo nuevo y exactamente lo que teníamos que escuchar, lo que teníamos que oír es lo que Dios nos va a hablar. Y te comentaba que en Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¿Cómo vemos aquí que Dios nos está diciendo que nos dio una autoridad? Todos los seres humanos tenemos una lengua, y la mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, pero no con ello estamos diciendo que la estamos empleando eficazmente o que la estamos usando para el propósito original. Podemos darle un uso indebido, podemos darle un uso, como dice aquí, de muerte. Y qué importante es que todos nosotros sepamos que sí, Dios nos dio una autoridad y que nuestras palabras no se las lleva el viento, como dicen por ahí. Nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte, y de ahí la necesidad de que reconocer que la lengua y la capacidad que Dios te dio para hablar es única y es para bendición o maldición, y tú elegirás. Ahora vamos a definir lo que es bendición. Y cuando hablamos bendición, estamos declarando con nuestras palabras que a cierta persona pueda recibir un bien, pueda recibir abundancia, salud, paz, protección divina. O sea, estamos declarando con nuestras palabras un bien sobre la persona, y ese bien procede de nuestro Señor. Y cuando hablamos de maldición, estamos profiriendo palabras que quieren dar un mal a la persona, atarla, darle un engaño. Y las maldiciones las podemos encontrar desde las palabras más inocentes o blancas, por así decirlo, pero que causan un daño terrible en la persona, como de las palabras ya declaradas de una maldición, ¿no? De decir, yo te maldigo. O cuando, por ejemplo, en este maldecir hay palabras o frases que son groserías, que
nosotros las conocemos como palabras altisonantes y que, híjole, tienen un tinte vergonzoso también, porque hay unas palabras muy feas y no tengo que mencionarlas porque todos quizá en algún punto de nuestra vida las dijimos o las escuchamos y sabemos su significado. También hay palabras que desean y que declaran el mal y esa puede ser que una persona tenga una limitación, ¿verdad? Ay no, ojalá que le vaya muy mal, que el negocio que abrió que le vaya pero mal. Quizás no estés diciendo groserías, estás mal diciendo, estás deseándole, estás declarando con tu boca una limitación a la persona en alguna bendición. Y aquí yo creo que es un punto muy esencial esto que estás comentando, porque es el momento en que como padres empecemos a reflexionar cómo le estamos hablando a nuestros hijos y también principalmente como marido y mujer, en el caso de las personas que estamos casados, cómo estamos dirigiéndonos con nuestra esposa y nuestra esposa cómo está dirigiéndose con nosotros. A veces es muy fácil, ¿verdad? Cuando yo escuchaba por ahí a unas personas que decían, mire este diablillo, y creían que era algo bueno y ellos estaban declarando, estaban atando a su hijo. Y cuando este creció, efectivamente es un diablote, ya no un diablillo, un diablote. ¿Por qué? Porque su lenguaje ahora es la rebeldía y no tiene respeto, o sea, lo perdió totalmente. Entonces, como tú dices, debemos de tener cuidado con todo lo que hablamos, porque por muy inocente que sea, si no está encaminado en una palabra de vida, en una palabra de bien, puede ocasionar problemas tremendos. O como por ejemplo cuando el papá, ¿verdad?, está trabajando y le dice al hijo, pásame el martillo, y el martillo se le cae. Fíjate, eres un tonto. Y después se le caen los clavos. Otra vez, eres un tonto, eres igual a tu tío fulano de tal, de tarugo. Y entonces el niño va creciendo y cuando es grande este niño, quieren que sea una persona exitosa. Pero lo que va a hacer este niño es lo que su papá le estaba declarando. Claro, esto yo hago énfasis que Cristo rompe las cadenas, pero en aquellas personas en donde Cristo aún no llega a su vida y van creciendo con este tipo de palabras, pues el que es tarugo desde chiquito, porque así lo está declarando su papá, su mamá, crece y es un tarugo. Y lo mismo la mujer, o sea, si le están declarando palabras malas para su vida, cuando ella crece esas palabras toman peso en la persona. Entonces, cuidado con lo que estamos hablando, cuidado, reflexionemos, nuestras palabras son palabras de vida o son palabras de muerte, de destrucción. Así es, y luego nos preguntamos o nos quejamos, ay, pero ¿por qué me salió tan malo? ¿Por qué esta es tan rebelde? ¿Por qué esta le va tan mal? Porque toda una vida de estar declarando cosas de limitación, palabras que limitan su vida, como el no puedo, ay no, este mijito no puede, no va a poder. Entonces es que tenemos que reconocer que Dios nos dio esa autoridad, pero no nos la dio para que nosotros destruyamos lo que Él nos ha dado y a quienes nos ha permitido tener. No, Él nos ha dado para que nosotros declaremos vida. En la palabra dice, aquí yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge pues el bien y vivirás. O sea, es tu elección, es mi elección. Pero primero tiene que reconocerse que esa autoridad que Dios nos dio en nuestra boca, en nuestra lengua, es para bendición, para vida. Y es una elección. Ahora, perdón que te interrumpa, y esto quizá algunas personas en este momento que nos están viendo están preguntándose, bueno, yo crecí con ese tipo de palabras. Ahora yo quisiera preguntarte y que tú pudieras darnos un consejo de cómo podemos romper el peso, la atadura de esas palabras que nuestros padres hablaron cuando éramos niños, y ahora que estamos adultos, esas palabras están teniendo peso, y no solamente en nuestra vida, sino que muchas de las veces la estamos repitiendo a nuestros hijos. Sí, o sea, todos nosotros en algún aspecto, alguna persona nos lastimó con alguna sola palabra que dijo, pudo hacer una herida grave. Pero ciertamente dice la palabra que Él nos ha dado una herencia. Y
la herencia es esta, que condenarás toda lengua que se levante contra ti. Ahora, primero decía yo que es reconocer. Y cuando reconocemos es que nos estamos dando cuenta, valga la redundancia, nos está cayendo el 20, como coloquialmente decimos, de que vivíamos con el peso de esa maldición y a veces decimos, ay, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué soy tan torpe en esto? ¿Por qué me cuesta relacionarme tanto con las personas? Porque hubo alguna palabra, alguna maldición por parte de nuestros papás o nuestros hermanos que la declararon tanto que no la creímos, no la apropiamos. Entonces es necesario primero reconocer que hubo una palabra que hirió y que afectó. Segundo, pedir perdón a Dios por esas palabras, porque el perdón es la puerta de bendición. Uno, pido perdón a Dios porque yo decidí que me afectara esa palabra. Yo decidí abrir puertas para que esa palabra tomara autoridad en mi vida, fuera en mi economía, en mi identidad con Dios, fuera en mi habilidad. Yo decidí darle autoridad. Tercero, confesar delante de Dios, pedir perdón y arrepentirnos. Y sobre todo, una vez que hubo ese perdón de Dios, esa petición de Dios de arrepentimiento, de pedir perdón, Él nos dice que íbamos a cancelar, que toda cadena iba a ser rota por medio de la sangre de Cristo. Entonces, yo en mi cuarto le oro a Dios, reconozco que hay algo que está limitando mi vida, hay una maldición, hay una palabra que creí, le pido perdón por haberle creído, aún pido perdón por aquella persona que la dijo y no le tomo en cuenta, la perdono y suelto y la bendigo. Luego me arrepiento, ya no voy a vivir, Señor, conforme a los parámetros de esa palabra. Y Padre, hoy rompo toda influencia que esa palabra tuvo para mi vida. Yo hoy rompo y cancelo en el nombre de Jesús. Y la sangre de Cristo es la que divide mi vida, mis posibilidades, mis capacidades de esa maldición. La sangre de Cristo, que tiene poder, termina con esa maldición. Y es muy importante. Vimos podcasts anteriores y se llama El Poder de la Lengua. Si necesitas saber más acerca de esto, remítete a los podcasts anteriores y velo. Pero ahí vimos algunas especificaciones del poder de la lengua. Pero hoy quiero remitirme a que veamos cómo esa autoridad que Dios nos dio es para bendecir. Y hay una hermosa y maravillosa manera de bendecir, poderosa, que está aquí escrita. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese ejercicio? En lugar de estar maldiciendo a mis hijos, o que en mi limitación humana, porque tengo una limitación, yo diga, ay, papito Dios, por favor bendice a mi hijito, que le vaya muy bien, y pues, si tú guías su camino, y mi limitación quizá yo no puedo abarcar muchos aspectos de su vida, o se me están yendo algunos, pero en la palabra de Dios no. Entonces en la palabra de Dios hay ejemplos, y uno de los grandes ejemplos es Éxodo, cuando nuestro Señor le da habilidad a los artesanos para que trabajaran en el templo, y dice que Él les iba a poner arte, ciencias, les iba a dar sabiduría. Entonces obviamente ni tus hijos ni mis hijos quizás son artesanos, pero sí son hijos de Dios, y sí van a hacer la obra de Dios. Entonces yo cuando oro, yo le pido a mi Padre y le digo, Señor, llena, está en Éxodo 35, 31, si lo quieres anotar, y tú empezar a orar por tu familia, por tus discípulos, por la iglesia, por tus hermanos, etcétera, por todo aquel que tú quieras orar. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y yo le digo, Padre, porque es tu hijo, porque es tu hija, porque es tu amada, tú llénalo de toda sabiduría, llénala de inteligencia, o llénalo de inteligencia en ciencia y en toda arte. Padre, que tu bendición esté con ellos, para que ellos proyecten diseños para trabajar, y aquí dice, en oro, en plata y en bronce, para trabajar en todo aquel llamado y propósito que tú has puesto en la vida de cada uno de mis hijos, de mi esposo,
de mi familia, de la iglesia, y que puedan tallar piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor. Todo el llamado que tú les das, dale sabiduría para llevarlo a cabo. Entonces aquí estás orando la palabra a favor de tu familia. Estás usando el miembro que dice Santiago, que por muy pequeñito puede hacer grandes incendios y puede traer lo que dice la palabra, la vida en una persona, en ti mismo o la muerte. Entonces, yo quiero que nos des un resumen. Yo sé que falta mucho porque es un tema amplio, pero quisiera yo que nos dieras entonces un pequeño resumen de esto de Hablando Vida, ya que el tiempo pues ya se nos está terminando. Pues bien, Hablando Vida es 1. Reconozco que Dios me dio autoridad para dar vida o para dar muerte. 2. Él me ha dado la decisión de elegir entre bien y mal, pero Él me recomienda, elige pues el bien y vivirás. 3. Cancelo en el nombre de Jesús toda mentira, toda maldición, todo aquello que se levantó como fortaleza, que me limitó en mi aspecto personal, espiritual, emocional o físico, toda aquella mentira, maldición que recibí de mis padres o de cualquier otra persona que pude haber recibido, la cancelo en el nombre de Jesús. Y ahora decido, 4, decido vivir para elegir el bien. Y no solo lo elijo, lo declaro. ¿Y cómo voy a saber qué estar declarando y qué es bueno? No hay más que tú veas lo que está escrito en la palabra y toda aquella promesa de bendición y toda aquella obra gloriosa que el Señor hizo con tantos y tantos hombres que rindieron su vida, y mujeres también, que rindieron su vida a Él, está escrito aquí. Y hay una palabra que yo quiero tocar que tú puedes estar orando, como Jesús dice, y Jesús crecía y se fortalecía. Él crecía en estatura y en el conocimiento de Dios. Entonces es una palabra que tú puedes declarar porque es nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra actuó en nuestro Señor Jesucristo y actúa en la vida de cada uno de nosotros. Dicen por ahí, qué bonito, lo dicen como en tono de broma, ¿verdad? En tono de broma. Ay, mira, qué bonito es hablar el español, ¿no? Cuando se habla bien. Pero más bonito es hablar y hablar de la palabra de Dios en bendición. Eso sí es bonito, que tú y yo aprendamos a hablar bendición y permanecer en nuestra vida hablando vida. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Y bueno, pues el tiempo de esta sesión se nos ha terminado. Muchas gracias, amor, por esta palabra tan hermosa. Y todos ustedes que nos están viendo, acérquense a Dios, lean su Biblia, platiquen con Dios, tengan esa intimidad con Él, porque Él los va a guiar y los va a dirigir por el camino correcto. Que Dios les bendiga, el Espíritu Santo llena sus hogares de su gloria. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces, solamente.